Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, muy buenas noches. El tema de hoy es la resurrección. Y bueno, esa es la primera vez que me toca a mí para estas clases de apologética. Y es un tema interesante y me puse a investigar y me detuve un tiempo viendo, no sé si han visto los videos de Padre Luis Toro, que para apologética muy bueno. Y encontré uno que les recomiendo donde fue chistoso porque no tiene nada que ver con la resurrección, pero lo encontré de que le tocó debatir con testigos de Jehová, pero estaba visitando unos amigos y ellos tocaron la puerta, no sabían quién era él y empezó a darle todo, ¿no? Entonces, muy interesante. Pero para empezar, voy a leer de la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. En otras traducciones dice, en vano. Y quedamos como testigos falsos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, la cuestión de la resurrección no es de poca importancia. Realmente es la clave de nuestra fe. Como dice San John Henry Newman, de que la prueba de tu fe es cuánto perderías si mañana descubren los huesos de Jesús. Es decir, que todo gira alrededor del hecho de que Cristo no solamente murió, sino que también resucitó. Entonces, siempre ha habido personas que han querido negar la resurrección de nuestro Señor. De hecho, empieza en el mismo Evangelio, porque los enemigos de Jesús de repente tienen que inventar una explicación, ¿no? Y dicen, pues, denles dinero para que digan de que vinieron los discípulos en la noche y cuando estábamos dormidos, que vinieron los discípulos cuando estábamos dormidos y llevaron el cuerpo. Y luego San Agustín tiene en una de las lecturas de Semana Santa en Maitines, hablando de eso, dicen que ahora van a producir testigos dormidos, ¿no? Qué estupidez, ¿no? De que cómo supieron si estaban dormidos de que vinieron los discípulos para llevar el cuerpo. Pero dice que esa fue la historia que empezó a circular desde ese momento. Y desde entonces no ha faltado, pues, enemigos de la fe que intentan explicar
¿cómo puede ser? ¿No? ¿O qué pasó? ¿O por qué no es posible que Cristo resucitó? Pero hay mucha evidencia o buenos argumentos. De hecho, hay incluso ateos, no creyentes, que tienen que reconocer de que el hecho de que Cristo fue crucificado realmente es difícil negar. Porque tenemos los 4 evangelios que hablan de ese hecho. Hay otras fuentes fuera de la Biblia. Y también la cuestión de la resurrección, pues por lo menos había muchos que decían eso. Si no realmente sucedió, pues fue la historia que prevaleció, ¿no? De que fue la base de la difusión de la fe, del cristianismo. ¿Okay? Pero podemos considerar algunas de las teorías, ¿okay? Que ofrecen los enemigos de la fe y por qué no tienen sustento. Y también al final quiero tocar algunos puntos de Santo Tomás sobre pues por qué la resurrección es tan importante y qué es su significado teológico y espiritual. Bueno, en este libro de Trent Horn menciona, por ejemplo, 3 teorías principales. Hay otros autores que identifican más. Pero uno es de que Cristo no tenemos que decir que resucitó, porque en efecto no murió. Dicen que simplemente se desmayó en la cruz. Entonces, cuando recuperó, ¿no? Entonces empezó a presentarse a sus discípulos y estaban tan emocionados y les convenía. Entonces decían, pues, y suena mejor, ¿no? Que simplemente decir que sobrevivió, más bien que resucitó. Pero hay varios problemas con eso. Luego vamos a analizar más a profundo, pero bueno, principalmente muy importante es que hubiera sido muy imposible de sobrevivir todo lo que vivió en la crucifixión, ¿okay? Pero probablemente la reacción inicial de los discípulos, si pensaron que murió, y luego se dan cuenta que no murió, pero tiene llagas en sus manos y en sus pies y está sangrado y todo eso, no es empezar a inventar mentiras, sino buscarle algún tratamiento y ayudarle a recuperar. ¿Okay? Bueno, y unos variantes de esa teoría, también los musulmanes, por ejemplo, dicen que pues no fue Cristo que murió, que se sustituyó, y fue Judas que estuvo realmente en la cruz y él murió. O hay otras variantes de eso también. Bueno, ¿qué otra teoría? Es que, no han encontrado sus huesos, ¿okay? Como en esa frase de Newman, ¿okay? No los han encontrado porque cuando murió lo arrojaron en una fosa común. Entonces están mezclados sus huesos con muchos otros, ¿no? Pero fue conveniente también para propagar esa historia, ¿no? De que no hay tumba, ¿eh? Pero eso es un poco difícil, muy difícil de sustentar, principalmente porque una cosa que los 4 evangelios tienen en común es mención de la tumba. Y no solamente cualquier tumba, pero identifican de quién era la tumba de José, de Arimateo, que incluso no es realmente lo más
si iban a inventar una historia de su héroe, ¿no? Y inventar una religión, pues es un poco triste, de hecho vale la pena meditarlo, de que nuestro Señor, vamos a celebrar la Navidad, y nació sin una casa para recibirlo, pero también murió sin un lugar propio. Su familia no tenía tumba, sus amigos ni siquiera lo llevaron para su sepultura. Fue un discípulo en secreto que tenía pena de identificarse como discípulo suyo, que luego en secreto ofrece su tumba, ¿no? Entonces eso es difícil, ¿okay? Luego hay una teoría de que los discípulos pues tenían alucinaciones, ¿no? Entonces todos los pasajes que mencionan que las apariencias de Cristo fue realmente el gran amor y el fervor de los discípulos y lo imaginaban. Otros variantes de eso que vamos a analizar también es que simplemente inventaron la historia y después escribieron los evangelios, ¿okay? Y precisamente lo que dice el Evangelio, que llevaron su cuerpo para esconderlo y inventaron esta historia de que había resucitado, y empezaron a difundir eso. En esta versión dicen que de hecho tenían esas visiones o alucinaciones, ¿okay? Pero también con eso hay muchos problemas. Primero, pues no podemos encontrar otros ejemplos de grupos de personas que tienen la misma alucinación. Una alucinación es una experiencia de un individuo, pero el Evangelio habla no solamente de, por ejemplo, los discípulos en el camino a Emmaus, o otros, los apóstoles que lo vieron al mismo tiempo, pero incluso dice, y luego 500 personas lo vieron al mismo tiempo. Entonces, eso es un fenómeno que sin precedencia, ¿no? Una alucinación común. ¿Okay? También tenemos otro problema. Por ejemplo, es una cosa decir que, bueno, los que ya tenían ganas de creerlo, y eso es parte del argumento, ¿no? Lo amaban tanto, amaban a Cristo tanto, que entonces en sus corazones siguió viviendo. ¿Sí? Pero ¿cómo explicamos los enemigos de Cristo? Porque también San Pablo lo vio. Y San Pablo, antes de que era Pablo, quería matar todos los discípulos de Cristo. Entonces, normalmente, pues, si van a inventar y propagar una mentira, no es acerca de las cosas que odias, ¿no? O que vas en contra. Entonces, también muy importante es el hecho de la tumba vacía. Entonces, el Evangelio que menciona eso muchas veces. Entonces, siempre regresa al hecho de que la tumba estaba vacía. Y de hecho, aún los enemigos de Cristo admiten que la tumba estaba vacía. Por eso tenían que darles dinero para crear su historia. Y es el hecho de la tumba vacía que tiene también, bueno, es fácil de desmentir, ¿okay? Porque si no realmente estaba vacía la tumba, entonces alguien que no le gustaba lo que estaban diciendo los cristianos, nada más tenía que ir a la tumba y encontrar el cadáver y sacarlo y decir, están mintiendo, aquí está. Pero nadie hizo eso. Otro punto interesante,
referente a la tumba vacía es que en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros testigos de la tumba vacía? Las mujeres, ¿okay? Que fueron. ¿Okay? Y si nos ponemos en el contexto de tiempos judíos, ¿okay? Entonces, de hecho existía en la ley de que el testimonio de una mujer no valía. Entonces, en un juicio o algo así, una mujer no podía dar testimonio. Entonces, si vas a inventar una historia para propagar una mentira, entonces, en ese tiempo no hubiera sido muy conveniente de proponer testigos inválidos, que son las mujeres, ¿no? Pero son los apóstoles de los apóstoles, esas mujeres que fueron a la tumba. ¿Okay? Y bueno, si hubiera un fraude, ¿okay? Que es muy improbable, ¿okay? Alguien pues debía haber revelado el fraude, ¿no? Eso es otro punto. Si imaginemos, ¿no? Cristianismo, ¿okay? Toda la influencia que ha tenido en la historia del mundo, ¿okay? Que depende de este hecho de la resurrección. Y no solamente es la improbabilidad de que los apóstoles hubieran inventado la historia, pero luego cuando amenizaron su vida, entonces siguieron fiel, dieron su vida. Así dice que nadie da su vida para una mentira. Pero ¿cuántas otras personas alrededor de los apóstoles tenían que saber algo de este complot? Entonces, estamos imaginando que hubo un complot que duró tantos años y a pesar de sufrimiento, de amenazas, de todo, nunca hubo nadie que dijo, yo sé qué pasó, déjame decirte, ¿no? Entonces siempre hay alguien que por miedo, entonces revela el secreto, pero eso nunca pasó, no hay ninguna evidencia ni inventada de que sepa, de que alguien dice, yo estuve con los apóstoles cuando se pusieron de acuerdo y eso es lo que pasó. Interesante, ¿no? Y bueno, luego hay ateos que responden a eso y dicen, no, pero bueno, el hecho de que mueren por la resurrección no significa nada, porque hay gente que muere por muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos musulmanes, ¿no? se matan, ¿no? Para alcanzar su premio. Pero el caso es diferente, porque aquí estamos hablando, es una cosa pensar en los que mueren por un fanaticismo, ¿no? Que han sido indoctrinados, entonces lo creen y hasta la muerte. Sí, eso pasa en muchas sectas, hay muchas evidencias, pero eso no es lo que estamos considerando. Estamos considerando los que supuestamente inventaron la historia, que supieron, primera mano, que era mentira y de todos modos estaban dispuestos para morir para una mentira. ¿Okay? Entonces, otro autor, Peter Kreeft, también tiene un sitio muy interesante sobre la apologética y él propone diferentes escenarios, ¿no? Posibilidades, ¿no? Y dice, primero, que Jesús murió y que Jesús resucitó. Eso es lo que dice el cristianismo. Opción 1. Opción 2, que Jesús murió, pero Jesús no resucitó y los apóstoles engañaron al mundo, ¿no? Eso es como la teoría de alucinación. Tercera opción, Jesús murió y Jesús no resucitó y los apóstoles crearon un mito,
Inventaron una historia, ¿no? Un poco diferente que lo anterior, en que, pues, creían, aunque era una ilusión, ¿ok? Aquí estamos hablando de su maldad, ¿no? Quisieron engañar al mundo, inventaron un mito. ¿Okay? Luego, Jesús murió, Jesús no resucitó, ¿okay? Y los apóstoles engañaron también. Esa es una conspiración. ¿Okay? Y quinta opción es que, bueno, Jesús no murió. Esa es la opción de que se desmayó y recuperó. ¿Okay? Bueno, entonces nos da algunas explicaciones o argumentos en contra de esas diferentes teorías también, además de lo que hemos dicho que podemos considerar. Bueno, en la segunda y la cuarta, de que los apóstoles estaban engañando al mundo, si Jesús no resucitó, entonces los apóstoles que enseñaban que sí lo había hecho, o bien fueron engañados si creen que había resucitado, o bien eran engañadores si sabían que no había resucitado. ¿Okay? Y los morenistas no pudieron escapar a este dilema hasta que idearon una categoría intermedia, ¿no? Que es la invención de un mito. Es la alternativa más popular hoy en día, ¿no? De que, bueno, que quisieron inventar una religión, ¿sí? Entonces, se pusieron de acuerdo, ¿okay? Para decir que eso es lo que pasó. ¿Okay? Pero, bueno, como dijimos, eso tiene muchos problemas, ¿okay? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, vamos a considerar un poco más de la refutación de estas diferentes teorías, ¿no? Primero, que Jesús desmayó, no murió en la cruz. ¿Okay? Bueno, ya dije de que incluso han hecho estudios en Cuaresma, es muy recomendable leer uno de esos libros donde médicos analicen cómo fue la crucifixión, ¿okay? Y en esos estudios han comprobado de que en efecto es imposible que alguien hubiera sobrevivido todo eso, ¿okay? De hecho, los mismos romanos que eran expertos en la crucifixión supieron exactamente cómo comprobar que la persona de verdad había muerto. Y eso vemos claramente en el Evangelio. Porque viene el sábado, la víspera, entonces los judíos tienen la ley de que no pueden dejar los cuerpos en la cruz durante el sábado. Entonces, ¿qué hacen? Que van y quebran las piernas de los que están a sus lados. ¿Okay? ¿Por qué hacen eso? Porque saben de que durante la crucifixión, ¿okay? Entonces están con mucha dificultad para respirar porque están colgados de sus manos y eso pone un peso sobre los pulmones. Y si tienen también sus pies clavados, pues la única manera de poder respirar es de levantar todo el peso del cuerpo. Pero no sé si una vez has pisado un clavo, ¿sí? No es nada agradable, ¿no? Entonces, de estar ahí poniendo todo el peso sobre un clavo, un clavo que ha traspasado todo el pie, pues es muy doloroso. ¿Okay? Pero si uno intenta hacer eso por mucho tiempo es bastante difícil. Pero si lo intentas hacer con las piernas quebradas, creo que no vas a tener mucho éxito. Entonces supieron que eso hace que muera muy pronto porque ya no puede respirar. Pero ¿qué pasa cuando llegan a Jesús? Bueno, hay una profecía. De hecho, eso es otro. Luego regreso a eso.
pero hay una profecía de que no van a quebrar ningún hueso suyo. Entonces, dicen que ya está muerto. Entonces, no tienen que quebrar sus piernas. Pero, si por las dudas, ¿qué le hacen? Pues, le meten la lanza en el corazón. Y cuando hacen eso, sale sangre. Entonces, es como vaciar el corazón. Pero también sale agua que muchos médicos reconocen como el líquido pulmonar, ¿okay? Que eso pasa cuando alguien muere asfixiado, ¿no? Porque sus pulmones llenan de un líquido. Entonces, es evidencia de que ya estaba muerto, ¿no? Entonces, si hubiera solamente desmayado y luego se recupera, bueno, tiene ese problema de que su corazón está abierto, ¿no? Eso es difícil de reparar, ¿no? Pero también de que sus pulmones ya habían llenado de ese líquido, ¿okay? Y luego, cuando llevan su cuerpo, que lo envuelven en los sudarios completamente. ¿Okay? Entonces eso hubiera impedido la respiración, ¿no? Si queremos pensar que estaba nada más en una coma en la tumba, de todos modos tenía que respirar. ¿Okay? Bueno, y luego las apariciones posteriores a la resurrección convencieron a los discípulos, incluso los incrédulos, ¿okay? De que Jesús estaba gloriosamente vivo. ¿Okay? Entonces, es psicológicamente pues, muy improbable que se hubieran transformado y llenado de confianza, ¿okay? Si Jesús simplemente hubiera salido de un desmayo, necesitando urgentemente pues, tratamiento por todas sus lesiones. ¿Okay? Bueno, y cómo pudieron los guardias romanos también de la tumba ser vencidos, ¿okay? Por un cadáver desmayado, ¿no? Entonces, porque si eso es la teoría, estaba en coma y luego se despierta, tiene que salir de la tumba, ¿okay? ¿Quién le quitó la piedra? ¿Okay? Porque yo creo que por lo menos si hubiera pasado por todo eso, hubiera sido un poco débil, ¿okay? Y luego pasar por los guardias. ¿Okay? Entonces ese es otro problema con la teoría. Bueno, ya mencionamos de que las mismas guardias reconocían que la tumba estaba vacía. ¿Okay? Y si no fue la verdad, entonces si ellos recibieron el dinero para inventar esa mentira que robaron la tumba, ¿okay? Pero eso fue muy arriesgado para ellos, ¿okay? Porque fue el castigo por dormir cuando estás de guardia es la muerte. ¿Okay? Entonces, si tenían conocimiento de que no es que lo robaron, es que no estaba muerto y salió de sus propias fuerzas, les hubiera convenido decir eso para salvar su vida. ¿Okay? Y luego una cuestión muy obvia es si nada más despertó de un desmayo, después, ¿dónde fue? Entonces, si es una cuestión de un cuerpo vivo, porque recuerden, el Evangelio dice que después de 40 días subió al cielo, ¿okay? Pero si estaba vivo normal y había recuperado, pues eso complica la subida al cielo. Entonces, ¿dónde fue después de eso? Y se escondió de todos cuando tenía ahora tantos discípulos. Ok, muchos problemas.
Ok, y si consideramos la historia o la teoría de la conspiración, ¿no? ¿Por qué no podrían los discípulos haber inventado toda la historia? ¿Okay? Bueno, también muchas razones. Primero, si lo inventaron, fueron muy buenos, muy creativos, ¿no? Porque no solamente es decir que resucitó, pero también es acoplar con las profecías, ¿no? Y luego las muchas apariciones y todo eso. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿quién eran los discípulos? ¿Okay? De que sabemos, la mayoría no eran muy cultos, ¿no? No tenían mucha educación. Mateo era publicano, entonces tenía algo de educación y podía leer, pero pues los demás eran pescadores, ¿no? Pero estamos proponiendo de que pues eran mejores escritores que Shakespeare o Dante o Cervantes o todos los mejores del mundo por haber inventado esta historia. Ya comenté del problema de que no hay evidencias de ninguno que les traicionó. Sumamente improbable de que no hay nadie que luego por miedo revela la conspiración. ¿Okay? Y luego la evidencia de su martirio. ¿Okay? ¿Y qué hubiera sido el motivo para su mentira? Esa es buena pregunta también, porque pues se pensaron hacerse muy ricos y poderosos por propagar el cristianismo. Pues eso fue un fracaso enorme, ¿no? Porque el cristianismo fue perseguido durante 300 años, ¿okay? Y siempre ha habido persecuciones. Fueron odiados, despreciados, perseguidos, excomulgados, encarcelados, torturados, exiliados, crucificados, hervidos vivos, asados, decapitados, ¿sí? Destripados y arrojados a los leones, ¿no? Entonces, no hay mucha ventaja que uno ve pensando humanamente. ¿Eh? Y también hubiera sido muy fácil desmentirles, ¿okay? Mostrando el cadáver, ¿okay? y cortando de la raíz, ¿okay? Toda esa superstición. De hecho, seguimos con enemigos de la fe que intentan hacer exactamente lo mismo, ¿no? No es cierto de que cada par de años, justo en tiempo de Semana Santa, sale un nuevo documental. Es decir, hemos encontrado la tumba de Jesús, ¿no? Porque encontramos una tumba con una inscripción que dice Jesús de esa época, que era pues el nombre más común, ¿no? Pero entienden los enemigos de la fe al desmentir la resurrección. Entonces puedes desmentir todo lo demás de la fe, y eso quita toda la influencia que tiene la iglesia, toda la supuesta locura de los cristianos, etc. ¿Okay? Entonces no hay freno para toda la moralidad moderna, etc. Entonces siguen con esos intentos. ¿Okay? Bueno, y también es importante notar que había muchos testigos de todo lo que pasó. ¿Okay? Empezaron a difundir esta conspiración o mentira en Jerusalén, donde todos vieron precisamente lo que pasó, ¿no? ¿Qué dicen los discípulos de Amaus cuando Jesús se acerca para preguntarles, ¿de qué están hablando? Y son incrédulos, dicen, ¿es posible que eres la única persona en toda Jerusalén que no ha escuchado de todo lo que sucedió? Como era muy conocido toda la historia. ¿Okay? Bueno, y luego comentando algunos argumentos en contra de la teoría de alucinación. Otra vez hay demasiados testigos. ¿Okay?
las alusiones son siempre privadas, individuales, subjetivas. ¿Okay? Y de hecho, en otro contexto, estaba escuchando a un psicólogo que está precisamente hablando del fenómeno de los que escuchan voces o los que tienen condiciones psicológicas, ¿no? Y dice, porque es casi siempre el caso de que una voz que escuchas, si eres un loco, ¿okay? Normalmente no te dice que hagas cosas buenas, ¿no? Siempre son cosas malas, ¿no? Pero aquí tenemos una supuesta alucinación diciendo que predican todas esas cosas buenas y motivan a la gente a servir a los demás, ser caritativos, etc. ¿Okay? Entonces, pues no cuadra muy bien con el patrón de alucinaciones. ¿Okay? Y bueno, también tenemos que quitar el argumento que luego dicen algunos de que no es que en esos tiempos eran todos muy crédulos, ¿no? Gente muy simple, ¿no? Creían cualquier cosa. ¿Okay? Pero si hay enemigos de la fe que dicen eso, ahora que somos más científicos, nadie debe de creer tales cosas. ¿Okay? Pero la realidad es que no eran tan crédulos. Y de hecho, el Evangelio nos presenta muchos casos, ¿no? Incluso uno de los apóstoles insistió, Tomás, ¿no? Yo no voy a creer lo que me dicen. ¿Eh? Solo voy a creer cuando toco sus manos y su costado y todo eso. ¿Okay? Y había muchos otros que no querían creer. Pero a pesar de todo eso, aparece Jesús, pues le da la oportunidad de tocar las llagas. Y en los Hechos de los Apóstoles tenemos referencia a muchas apariciones. Normalmente alucinaciones no duran tanto tiempo. Entonces, normalmente alguien ve algo es unos segundos, unos minutos, ¿no? Pero esas alucinaciones duraron 40 días. Hasta que subió al cielo. Eso también es sin precedencia. Repitieron muchas veces ante gente común, ¿no? Solamente los más locos tienen alucinaciones que se repiten muchas veces. Luego, una alucinación también no suele comer cosas. Entonces, eso es otro punto que ocurre en los evangelios, que Cristo, con ganas de comprobar que es real, porque ellos sí piensan que es una fantasma, ¿no? Y entonces, que pide algo de comer, ¿sí? Porque una fantasma no puede comer, y así lo dice, ¿no? Al menos en 2 ocasiones Cristo come con ellos. También una alucinación no puedes tocar. Los discípulos lo tocan y insiste que lo toquen. Hablaron con él, con conversaciones prolongadas. Bien, ok. Y bueno, eso es de las alucinaciones. También el hecho, la teoría de que crearon un mito, dice Kreeft, de que el estilo de los evangelios no sigue el estilo de mitos, especialmente de ese tiempo. Entonces,
si consideramos la literatura, por ejemplo, okay, vemos un estilo muy distinto en los evangelios. No hay acontecimientos muy exagerados, espectaculares, ni infantilmente exagerados. Nada es arbitrario, todo encaja, todo tiene sentido. Okay? Okay. También otro problema con la idea de un mito es que tan rápido se difundió toda la historia. Entonces, podemos hacer la comparación, por ejemplo, con otros fundadores de religiones, ¿no? No hay, bueno, si tomamos Mahamud o Buda, por ejemplo, ¿okay? Primero, okay, en el Corán, por ejemplo, no hay ninguna historia de un milagro que hizo Mahamud. Solo mucho después crearon leyendas de él que hablan de milagros que hizo. Igual con Buda. Son años, muchos años después. ¿Okay? Y es por eso, precisamente, que los enemigos de la fe siempre han tenido esa necesidad de insistir, y a lo mejor han escuchado eso. No sé si ya hablaron de eso en otra clase, pero es importante para muchas razones del año de los evangelios, ¿no? La fecha de los evangelios, porque los modernistas quieren decir que fueron 200, 300 años después, ¿no? Yo creo que ya no hay nadie que dice tanto, pero siguen insistiendo de que no, los evangelios no fueron escritos hasta por lo menos 100 años después de Cristo. ¿Por qué? Porque con tanto tiempo da la oportunidad de crear una leyenda. Pero ahora hay más expertos que están reconociendo de que es muy improbable y admitiendo de que necesitamos poner una fecha más temprana para cuando fueron escritos los evangelios. Porque no hay mención, por ejemplo, de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70, ¿okay? Y si hubiera pasado, pues encontraríamos referencias a ese hecho y muchas otras cosas. ¿Okay? Entonces no hubo tiempo suficiente para difundir un mito. ¿Okay? Okay, dice, la teoría del mito tiene dos capas, ¿no? Primero es la idea de Jesús histórico, que no era divino, no reclamaba la divinidad, no realizaba milagros y no resucitó de entre los muertos. Y el segundo nivel posterior y mitificado son los evangelios tal y como los conocemos, es decir, esa distinción entre Jesús real, histórico y lo que inventaron. ¿Okay? Pero el problema de esa teoría es simplemente no existe de la más mínima prueba real de ese primer nivel, es decir, un Jesús que no hacía milagros, no pensaba que era divino, no enseñaba, solo es un invento de la cabeza de algunos. Bueno. Tengo muchas más cosas aquí. Ok, la otra cosa importante es también de la resurrección es que fue anunciada antes. Okay? Entonces Cristo mismo dijo que iba a resucitar. Había profecías de que él decía y también del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hace referencia a Jonás y sí, también hace referencia, por ejemplo, después les dijo, esas son aquellas palabras mías
que os dije cuando todavía estaba con vosotros, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos cerca de mí. Okay. Y luego hace referencia a su crucifixión, su pasión, okay, y su resurrección. Okay. En Mateo y Lucas encontramos de que hace referencia a la señal de Jonás. Okay. Cuando le piden una señal, ¿no? Y él responde, una generación malvada y adúltera busca una señal, pero no se le dará ninguna señal salvo la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y el autor Brant Pitre tiene un análisis de esta profecía que también es muy interesante porque esa profecía refiere, o porque Cristo refiere a esa profecía en particular. Y dice, muchos tenemos una imagen de Jonás como de caricaturas. Imaginamos Jonás allí en la ballena, como, no sé, cantando y bailando, jugando, ¿no? Y luego lo vomita y regresa y está un poco sucio, pero todo bien, ¿no? Pero en realidad, si consideramos el libro de Jonás, ¿okay? Dice otra cosa. De hecho, dice dice que se levantó, se resucitó. Entonces, Jonás, que estaba 3 días y 3 noches dentro de la pez, okay, pero luego Dios dice que, dice Jonás en el libro, me acordé del Señor, mi oración llegó hasta ti, okay, y el Señor habló al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces vino la palabra del Señor a Jonás por segunda vez diciendo, levántate. Como Jesús dice a Lázaro, levántate, sal de ahí. Entonces resucitó, pero no solamente es eso, ¿okay? De Jonás que es interesante. Porque ¿qué también logró Jonás además de resucitar? También logró una gran conversión, que es la otra parte de la profecía. Y entonces cuando consideramos la veracidad de la resurrección, también tenemos que considerar sus efectos, ¿sí? De que difícilmente podemos imaginar una leyenda que muy improbable, que también es capaz de cambiar corazones. Ya mencionamos San Pablo, pero no fue el único. Y toda la historia está llena de ejemplos. ¿Okay? Y bueno, como de un punto de vista apologética, podemos considerarlo simplemente lógicamente, de una perspectiva de lógica, pero también siendo creyentes, tenemos que considerar el poder de la gracia y que logra la resurrección en los que crean en ella. ¿Okay? Y bueno, por último, podemos mencionar, okay, Santo Tomás en su Suma, okay, en la tercera parte, cuestión 53, okay, cuando Santo Tomás pregunta si fue conveniente que Cristo resucitara, que da varios motivos. Bueno, primero tenemos que diferenciar, me olvidé eso, qué es resurrección y qué no es. ¿Okay? Porque hay una distinción muy grande y importante. Porque hay incluso en el Antiguo Testamento ejemplos de personas que regresaron de la muerte. Okay? El profeta Elías resucita, okay? El hijo de la viuda. Okay? O también Jesús cuando hace milagros de volver a la vida personas,
¿okay? Como Lázaro, eso no es resurrección. Eso es algo diferente. Podemos decir que esa es resucitación, ¿okay? Milagrosa, sí. Pero, ¿qué pasó después con Lázaro? Murió. ¿Okay? Y todos los que fueron resucitados milagrosamente. Y regresaron, ¿okay? En el mismo cuerpo. Bueno, también Jesús, pero diferente. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de identidad material, es decir, resucitó en el mismo cuerpo, pero diferente, a una vida diferente. ¿Sí? Y eso es muy, muy importante porque, bueno, es el mismo cuerpo y por eso pues muestra las llagas, lo identifican con las llagas. Pero también es curioso y interesante de que hay mucha gente que no lo reconoce al principio. ¿Sí? María Magdalena al principio piensa que es el jardinero. Los discípulos de Emaús no lo reconocen. Dice de hecho que Jesús se escondía de ellos. E incluso los mismos apóstoles, cuando aparece al lado del lago, cuando están pescando, no lo reconocen al principio. Solo es cuando hace el milagro de la pesca, otra vez, que exclaman, es el Señor. Entonces, es reconocible y no reconocible, y eso es evidencia de que depende mucho de fe, y es una transformación. ¿Okay? Entonces, no es simplemente que se revivió, sino que es una nueva vida. Y Santo Tomás dice que la resurrección era conveniente, ¿por qué? Primero, para manifestar la justicia divina. ¿Okay? Cristo se humilló hasta la muerte, entonces fue justo que también sea exaltado resucitando. ¿Okay? También es para confirmar la fe. La resurrección es el milagro más grande. Los milagros de Jesús son las evidencias de su divinidad. Y él mismo lo dice, ¿no? Si no creen mis palabras, crean las obras. ¿Okay? Pero el milagro más grande es que resucitó. Otra diferencia importante, ¿no? Que Cristo resucita o restaura la vida Lázaro, pero Él lo hace a otro. Jesús resucita por su propio poder divino. No hay intermediario. ¿Okay? También es para fortalecer la esperanza. ¿Okay? Porque, como empezamos comentando, San Pablo dice, si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó, y no tenemos esperanza, ¿no? Pero si Cristo resucitó, los muertos también resucitan y nosotros podemos resucitar. Es para orientar la vida cristiana, ¿okay? Como repetimos muchas veces en Pascua, ¿okay? Nos revestimos con una nueva vida, un hombre nuevo. ¿Okay? Y es causa de nuestra salvación. Su resurrección causa nuestra salvación. Su muerte en la cruz causa nuestra justificación, pero la resurrección es causa de nuestra salvación. Su pasión destruye el pecado, pero la resurrección restaura la vida. Entonces su obra es incompleta si no se perfecciona con la resurrección. Bien. Ok, preguntas, comentarios. Gracias, Padre. Con esto que comenta de los evangelios y la datación que les dan como una prueba de que estaban escritos respecto a ese tiempo, ¿qué pasa con los que se llaman los evangelios apócrifos o todos estos que circulaban, tengo entendido, por las mismas fechas, pero que traen otros relatos, ¿no? Que la infancia de Jesús y demás cosas? ¿Esos eran también de esas mismas fechas? Y si es así, ¿qué argumentos se dan? ¿Por qué no? Hay una gran variedad, ¿no? Entonces hay muchos evangelios apócrifos, ¿okay? Algunos
contemporáneos, algunos cientos de años después. Y bueno, cuando estamos haciendo apologética, es importante saber de ellos, porque, por ejemplo, con un protestante que habla de sola escritura, entonces es la pregunta, pues, ¿cómo sabemos qué es la escritura? ¿Dónde vino? Eso es lo que dice Padre Luis Toro a los testigos de Jehová, porque la señora le pregunta, entonces, ¿eras católica? ¿Por qué dejaste ser católica? Y dice, es que aprendí de la Biblia. Y dice, bueno, supongo que aprendiste algo de la Biblia, pero no aprendiste muy bien de la Biblia, porque se supone que no te dijeron de dónde vino. Y si no sabes de dónde vino, entonces no sabes mucho de la Biblia. Y es cierto. Entonces la iglesia determinó qué fue inspirado y qué no fue inspirado. Y a veces esos evangelios nos pueden dar algún dato interesante, pero no dogmático, porque no tiene la certeza de inspiración. ¿Cómo? ¿Se llama el video? El video, no sé, es Luis Toro habla con testigos de Jehová. Lo conocí una vez en el aeropuerto de Panamá. Sí. Y lo reconocimos que tenía puesta una camisa con una imagen de él. ¿Alguien más? ¿Nadie aquí ha debatido con alguien que niega la resurrección? ¿No tiene una experiencia apologética? Nada. Padre, tampoco de la Virgen encontraron tumba ni nada. ¿Una tumba? No. Padre, por ejemplo, respecto a la sábana santa, yo había escuchado que, o sea, por ejemplo, en el Santo Sepulcro hay como cierta carga energética. Eso, pues, obviamente, si fuera de una persona normal, pues no habría razón por la que eso estuviera ahí. Sí. O sea, ¿qué sabe al respecto? Bueno, estudios que han hecho de la sábana santa, pues que muestran que hay imágenes que se produjeron a través de, pues, una energía muy fuerte, una luz, ¿no? Entonces, todo eso también habla acerca de que algo sucedió más allá de que simplemente quitó las vendas y se salió, ¿verdad? El hecho de que su imagen quedó grabado ahí, no solamente manchas de sangre, que sería normal, pero que produce como una imagen que es semejante a unos rayos X, ¿verdad? Algo así, habla de un hecho poderoso y no normal. Muy bien. ¿Nada más? Ok, bueno, terminamos con... Una más, una pregunta más. Debemos de invitar a un ateo y un protestante a esas clases. No, eso es... Padre, buenas noches. Oiga, no sé si lo voy a pronunciar bien porque no me acuerdo, pero existen los evangelios y en la semana pasada fue como la celebración de la presentación de la Virgen María cuando tenía 3 años o 5 años, algo así, escrito por él, los Paraevangelios de Santiago.
¿Qué son los paraevangelios? Pues es lo que dijo hace un momento, ¿no? Son fuentes apócrifas. Apócrifa puede sonar como mitológico, ¿no? O fabuloso, leyenda. Pero simplemente significa que es algo fuera del canon de la escritura. Entonces, hay tradiciones que podemos ver reflejados en algunas de esas otras fuentes, ¿okay? Y el hecho de que se cree, bueno, el hecho, por ejemplo, de la presentación de la Virgen, si tomamos eso, ¿okay? Primero, no hay ningún dogma, es importante distinguir eso, no estamos obligados a creer que la Virgen fue presentada en el templo a los 3 años. Aunque no hay tampoco mucha razón para dudarlo, porque era algo común, ¿okay? en esos tiempos, y que la iglesia ha creído eso es más bien la prueba de fe, si los cristianos han creído algo constantemente por mucho tiempo. Y luego cuando hay una fiesta en la liturgia es una fuente de doctrina, porque lex orandi, lex credendi, la ley de oración, lo que rezamos constantemente, define o determina, ¿okay?, lo que creemos y viceversa. Hay una relación ahí. Entonces, siempre vemos ejemplos, por ejemplo, la definición de la asunción de la Virgen. Apenas fue definido dogmáticamente en 1950, pero el Papa Pío XII, en su declaración, dice, pues eso es algo que cristianos han creído desde tiempo inmemorial, y tenemos esas fiestas, en estas liturgias y esas oraciones que se evidencia de la creencia constante. Entonces, hay muchas cosas así que son como anexos a la fe, que pueden venir de algunas fuentes escritas como libros apócrifos, o incluso pueden venir de tradición oral, de que simplemente fue pasado de generación a generación desde hace mucho tiempo. Buenas noches, padre. Bueno, más que pregunta, un comentario. Este tema que decía de que no se encontraron restos de nuestro Señor, yo también he visto que lo aplican un poco como argumento para la, no sé si llamarle asunción de San José al cielo, porque con lo mucho que nos gusta a los católicos hacer reliquias de todo, pues si hubiera restos ya se hubieran encontrado y ya hubiéramos hecho algo con eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, es un argumento poderoso, ¿sí? Igual la Virgen no hay reliquias más que su velo, ¿no?, o cosas de ella, pero nadie ha dicho que tengo los huesos de la Virgen. Es cierto que hay otros casos de santos donde ya no hay restos, pero tiene otra explicación, ¿no?, de que los destruyeron. ¿Sí? Padre, en alguna parte no queda como registro de cuando expira nuestro Señor, que se oscurece el día. Ajá. Y que se rasgan las cortinas del templo. Eso no queda como registro, como ese preciso instante de la expiración. ¿Fuera del Evangelio? No, me refiero como como algo que haga constar de que nuestro Señor sí muere, pues. Bueno, hay algunas otras fuentes. Josefo, que tiene libros históricos, ¿no? Entonces, creo que es de él, pero he leído descripciones
de lo que pasó en ese día, ¿no? Porque tuvieron que hacer reportes, ¿no? De como los soldados, etc. De hecho, hay también, no existe el documento como tal, pero hubo había una tradición del testimonio de Pilato, precisamente de lo que pasó ese día. Y aunque ya no existe el documento, y eso puede pasar porque hay muchos documentos perdidos de ese tiempo, pero también es muy probable de que sí existía algo semejante, ¿no? Porque los gobernadores tenían que dar sus reportes. Pero también hay algunas otras fuentes que hablan precisamente de los hechos de ese tiempo. No me acuerdo dónde lo leí, porque también habla no solamente del velo que se rasgó, sino de unas lámparas, ¿no? Que se apagaron y otros fenómenos que pasaron en ese día, como el temblor y varias cosas. Tendría que investigar, pero sí hay. Ok, entonces. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.